Buen día. Felices Pascuas de Resurrección. Domingo de Pascua. Nos encontramos celebrando ya la victoria de Cristo sobre la muerte. Les invito a que hagamos juntos esta reflexión del Domingo de Pascua. Vamos a hacer una lección divina, una reflexión sobre San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 9. En el glorioso día de la resurrección, los gestos contagiosos de un amor gozoso y perenne. Comenzamos con un pensamiento de Orígenes, un escritor cristiano de la antigüedad. Si el Cordero es Cristo y Cristo es la Pascua, las carnes de las palabras divinas solo pueden ser las divinas Escrituras. Día de la resurrección. Resplandezcamos de gozo en esta fiesta. Abracémonos, hermanos, mutuamente. Llamemos hermanos nuestros incluso a los que nos odian. Perdonemos a todos por la resurrección y cantemos así nuestra alegría. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Con su muerte ha vencido la muerte, y a los que estaban en los sepulcros les ha dado la vida. Saludemos con júbilo este nuevo día. En este domingo de Pascua, gritamos con todas nuestras fuerzas y desde lo más profundo de nuestro corazón: Cristo ha resucitado de entre los muertos, dándonos a todos la vida. Ese es el domingo que le da sentido a todos los domingos, en el que con la ayuda del Espíritu Santo queremos hacer una proclamación de júbilo y de victoria, que sea capaz de asumir nuestros dolores y los transforme en esperanza, que nos convenza de una vez por todas que la muerte no es la última palabra de nuestra existencia. A la luz de esa certeza, hoy brota lo mejor de nosotros mismos, irradia con todo su esplendor nuestra fe como discípulos de Jesús. Diríamos que hoy es el día del cristiano. Hoy es el día en el que nos sentimos identificados más plenamente con nuestra fe, porque nuestra fe cristiana es fundamentalmente una fe pascual. Tiene sentido solo en la resurrección de Cristo, solo si creemos en la resurrección del Señor, solo si vivimos la resurrección de Cristo. Por eso, a la luz de esta certeza, hoy brota lo mejor de nosotros mismos, se irradia con todo su esplendor nuestra fe como discípulos de Jesús. Efectivamente somos cristianos, porque creemos que Jesús ha resucitado de la muerte, está vivo, está en medio de nosotros, está presente en nuestro caminar histórico, es manantial de vida nueva y primicia de nuestra participación en la naturaleza divina, de nuestro fundirnos como una pequeña gota de agua en el inmenso mar del corazón de Dios. Y nos levantamos con una nueva mirada sobre el mundo, porque la resurrección de Jesús tiene un significado y una fuerza que vale para toda la humanidad, para el cosmos entero, y de manera particular para los dolorosos acontecimientos que afligen a la humanidad. La buena nueva de la resurrección de Jesús es palabra poderosa que impulsa nuestra vida. Por eso en ese tiempo de Pascua que estamos comenzando tenemos que abrirle un surco en nuestro corazón a la palabra, para que la fuerza de vida que ella contiene sea sabia, que corra por todas las dimensiones de nuestra existencia y se transforme en frutos de vida nueva. Es así como la buena noticia de que Jesús ha resucitado cala hondo, se entreteje con nuestras dudas, con nuestro ensimismamiento en la tristeza, delatando nuestra pobre visión de la vida y mostrándonos el gran horizonte de Dios desde donde podemos comprender el sentido y el valor de todas las cosas. Cristo resucitado se hunde en nuestro corazón y desata la gran batalla interior entre la vida y la muerte, entre la esperanza y la desesperación, entre la resignación y la consolación. Y es lo que nos toca vivir en ese tiempo, esta lucha constante entre la fe y la incredulidad, entre la paz y el temor. San Gregorio Nacianceno, predicando en un día como hoy, decía: ha aparecido otra generación, otra vida y otra manera de vivir, un cambio en nuestra misma naturaleza. Esa es hoy nuestra seguridad. Bueno, pues el Evangelio nos pone a los discípulos como buscadores de los signos del resucitado, y ellos son nuestro modelo. La experiencia pascual desata una dinámica de vida hecha de búsquedas y de encuentros, de conversión y de fe, que se delinea con gran riqueza en los relatos pascuales de los Evangelios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 1 al 10, leemos hoy el pasaje que describe el sensacional descubrimiento de la tumba vacía por parte de María Magdalena y de los dos más autorizados discípulos de Jesús, Pedro y Juan, desatándose así una serie de reacciones. El relato contiene
elementos muy valiosos que nos ayudan a dinamizar nuestro propio camino pascual. Esta vez vamos a hacer anotaciones breves sobre las frases más importantes del relato, como una invitación para saborear el texto entero. Primero, María Magdalena descubre que la tumba está vacía. Notemos pues los movimientos de María Magdalena. María madruga, va de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. Esta acción es signo evidente de que su corazón latía fuertemente por Jesús. Preguntémonos nosotros si nuestro corazón late fuertemente por Jesús. El amor no da espera, pero también es cierto que la hora de la mañana y los nuevos acontecimientos tienen correspondencia. De madrugada muchos detalles anuncian un gran y radical cambio. La noche se aleja, el horizonte se aclara y bajo la luz todas las cosas van dando poco a poco su forma. Así sucederá con la fe en el resucitado. Habrá signos que anuncien algo grande, pero solo en el encuentro personal y comunitario con el resucitado todo será claro. El nuevo sol se habrá levantado e irradiará la gloria de su vida inmortal. María corre, dice el Evangelio, enseguida y va a informarle a los discípulos más autorizados. Apenas se percata que el sepulcro del Maestro está vacío. Esta carrera insinúa el amor de María por el Señor. Lo seguirá demostrando en su llanto junto a la tumba vacía. Así María se presenta ante Pedro y el discípulo amado como símbolo y modelo del auténtico discípulo del Señor, que debe ser siempre movido por un amor vivo por el Hijo de Dios. De veras nosotros también corremos para encontrarnos con Jesús, corremos para anunciar a la iglesia, a los demás, que nos hemos encontrado con Jesús. María confiesa a Jesús como Señor. Se encuentra con Jesús y le dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Estas palabras se las dice María Magdalena a los discípulos. A pesar de no haberlo descubierto vivo, para ella Jesús es el Señor, o sea, el Kyrios, el Dios de la gloria y por lo tanto inmortal. Ella está animada por una fe vivísima en el Señor Jesús y personifica así a todos los discípulos de Cristo que reconocen en el crucificado al Hijo de Dios y viven para Él. He aquí un ejemplo para imitar en las diversas circunstancias y expresiones de la existencia, sobre todo en los momentos de dificultad y aún en las tragedias de la vida. Reconocer en el crucificado al Hijo de Dios. Saber ver a Jesús donde otros solo pueden ver muerte, donde solo pueden ver desesperanza y desesperación. Es que solo el amor es capaz de descubrir a Dios incluso en medio de las tragedias de la vida. Para la fe y el corazón de esta mujer, la muerte en cruz de Jesús y su sepultura con todo su amor por el Señor se ha revelado más fuerte que la muerte. La muerte del crucificado no ha hecho sino afianzar el amor que María Magdalena sentía por Jesús. A veces las decepciones, a veces los momentos difíciles y los momentos de prueba en nuestra vida nos hacen tristemente alejarnos de Dios, nos hace darle la espalda al Señor. Y dice el Evangelio que los dos discípulos corrieron a la tumba. Según San Juan, los dos seguidores más cercanos a Jesús se impresionan con la noticia de María Magdalena e inmediatamente se ponen en movimiento. Ellos no permanecen indiferentes ni inertes, sino que toman en serio un anuncio que tiene un sujeto comunitario. No sabemos dónde lo habrán puesto. Notemos cómo las acciones de los dos discípulos se entrecruzan entre sí y superan cada vez más las primeras observaciones de María Magdalena. Se encaminaron al sepulcro, dice el Evangelio. La mención de los dos discípulos no es casual. Ambos gozan de amplio prestigio en la comunidad y la representan. Se distingue en primer lugar a Pedro, a quien Jesús llamó Kefas, o sea, roca, quien confiesa la fe en nombre de todos. Dialoga con Jesús en la última cena y al final del Evangelio recibe el encargo de pastorear a sus hermanos. Por su parte, el discípulo amado es el modelo del amado por el Señor, pero también del que ama al Señor. Ahora dice el Evangelio que el otro discípulo llegó primero al sepulcro, tal vez porque era más joven. El discípulo amado corre más rápido que Pedro, o tal vez porque amaba más. Esto parece aludir a su propia juventud, pero también a un amor mayor. ¿No es verdad que correr es propio de quien ama? Preguntémonos si corremos nosotros por Jesús. Preguntémonos si el amor que tenemos por el Señor nos hace correr en la vida para ir a encontrarnos con Él. A veces apesadumbrados
asistimos a la Eucaristía Dominical cuando hacemos tiempo para ello, y a veces no. Se inclinó, vio las vendas en el suelo, pero no entró. El discípulo amado llega primero a la tumba, pero no entra. Respeta el rol de Pedro, se limita a inclinarse y ver las vendas tiradas en la tierra. Él ve un poco más que María, quien solo vio la piedra quitada del sepulcro. Simón Pedro entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Al principio Pedro ve lo mismo que vio el discípulo amado, pero luego ve un poco más. Ve que también el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús estaba doblado aparte en un solo lugar. Este detalle quiere indicar que el cadáver del Maestro no ha sido robado, ya que lo más probable es que los ladrones no se hubieran tomado tanto trabajo como para desenvolver el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, Jesús se ha liberado a sí mismo de los lienzos y del sudario que lo envolvían, a diferencia de Lázaro, que como recordamos en el Evangelio de la resurrección de Lázaro debió de ser desenvuelto por otros. Las ataduras de la muerte han sido rotas por Jesús porque no podían retenerlo. No pueden retener las ataduras de la muerte al que es la vida. La tumba vacía y las vendas no son una prueba, pero son simplemente un signo de que Jesús ha vencido la muerte. Sin embargo, Pedro no comprende el signo. Entonces entró también el otro discípulo, vio y creyó, dice el Evangelio de San Juan, que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. El discípulo amado ahora entra en la tumba, ve todo lo que vio Pedro y da el nuevo paso que éste no dio, o sea, cree en la resurrección. La constatación de simples detalles despierta la fe del discípulo amado en la resurrección de Jesús. El orden que reinaba dentro de la tumba para él fue suficiente. No necesitó más para creer, como sí necesitó Tomás. A él se le aplica el dicho de Jesús: dichosos los que no han visto y han creído. Pero atención, el discípulo amado vio y creyó en la escritura que anunciaba la resurrección de Jesús. Esto ya se había anunciado en San Juan. Aquí el evangelista no cita ningún pasaje particular del Antiguo Testamento, tampoco ningún anuncio por parte de Jesús, pero queda claro que la ignorancia de la Escritura por parte de los discípulos implica una cierta dosis de incredulidad. La asociación entre el ver y el creer formará en adelante uno de los temas centrales del resto del capítulo, donde se describen las apariciones del resucitado a los discípulos para terminar diciendo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no creen, los que no han visto y han creído. Nosotros los lectores hacemos el camino del discípulo amado mediante los signos testimoniados por él en el Evangelio. En la Pascua Jesús se convierte en el centro de la vida y de todos los intereses del discípulo. En la mañana del domingo, la única preocupación de los 13 discípulos del Señor, María, Pedro y el discípulo amado, es buscar al Señor, a Jesús muerto sobre la cruz por amor, pero resucitado de entre los muertos para la salvación de toda la humanidad. El amor los mueve a buscar al resucitado. Preguntémonos si también a nosotros nos mueve el amor para buscar a Jesús. En ese estupor que sabe entrever en los signos del cumplimiento de las promesas de Dios y de las expectativas humanas. Entre todos, cada uno con su aporte van delineando un camino de fe pascual. La búsqueda amorosa del Señor se convierte luego en impulso misionero, como lo muestra el relato. Se trata de una experiencia contagiosa la que los envuelve a todos, uno tras otro. Es así como este pasaje nos enseña que el evento histórico de la resurrección de Jesús no se conoce solamente con áridas especulaciones, sino con gestos contagiosos de amor gozoso y apasionado. Qué importante esto, comprender que la resurrección no se comprende solo con áridas especulaciones, sino con gestos contagiosos de amor. Comprenderemos más la resurrección de Jesús cuando nos dediquemos a amar más al prójimo, porque es en el amor al prójimo en el que la resurrección de Jesús, la vida nueva de Cristo, se manifiesta. El acto de fe brota de uno que se siente amado y que ama. Como dice San Agustín, puedo conocer perfectamente solo aquel que se siente perfectamente amado. Así todos nosotros, discípulos de Jesús, deberíamos amar intensamente a Jesús y buscar los signos de su presencia resucitada en esta nueva Pascua. Les invito a que concluyamos nuestra reflexión con estas 4 preguntas. ¿Qué proceso de fe pascual se va delineando en las sucesivas intervenciones de María, Pedro y el discípulo amado en el texto de hoy? ¿Por qué el discípulo amado espera a Pedro? ¿Qué me dice este comportamiento para la vivencia eclesial de la Pascua?
¿Qué primeros frutos puedo recoger hoy del camino preparatorio de la Cuaresma, de esta Semana Santa y del Triduo Pascual que hoy culmina? ¿De qué manera me invita a vivir el Evangelio de la alegría pascual y cómo voy a cultivar la vida nueva en la cincuentena celebrativa que hoy comienza? ¿Con qué signos externos concretos voy a celebrar la resurrección de Jesús en mi casa y en mi comunidad? Les invito a que terminemos nuestra reflexión con estas palabras del Papa Juan Pablo II en su mensaje de Pascua para el nuevo milenio. Hoy el cielo y la tierra cantan el nombre inefable y sublime del crucificado, el resucitado. Hoy todo parece como antes, pero en realidad nada es como antes ya. Él, la vida que no muere, ha redimido y vuelto a abrir a la esperanza toda existencia humana. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Todo proyecto y designio del ser nuevo, del ser humano, esta noble y frágil criatura tiene hoy un nuevo nombre. En Cristo resucitado de entre los muertos, porque en Él hemos resucitado todos. Les invito pues, hermanos, a que vivamos este tiempo de Pascua, dejándonos iluminar por la luz pascual, por la luz de Cristo, y seamos pues irradiación de la luz pascual para nuestros hermanos con nuestra conducta, con nuestras acciones concretas de amor, servicio y caridad al prójimo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que Dios los acompañe. Felices Pascuas de Resurrección para ustedes y para toda su familia.